Bienvenidos una vez más a este su programa Directo al Punto. Les saluda Daitza Cortés, agradecida como siempre de que nos estén acompañando, sintonizando y compartiendo el programa, específicamente este panel directo a la justicia. Hoy tenemos mucha información, así que le damos la bienvenida a la licenciada Francesca Pacheco. Hola. Saludos a Dajitza, buenas noches ya para ti, para el licenciado Francisco Sánchez y para los amigos que están hoy con nosotros. Ya casi Navidad y nos Así siguen es. acompañando, así que agradecidos de su sintonía. Un abrazo y empezamos también, le damos la bienvenida al licenciado Francisco Sánchez Rodríguez que nos presenta el primer tema de hoy. Buenas noches, Isa, qué bueno estar contigo hoy. Placer y a mi distinguidísima amiga, la licenciada Francesca Pacheco, a los que nos están escuchando por aquí, por este Facebook Live y los que nos verán eventualmente en las distintas plataformas por las que tú transmites este programa, ¿verdad? Y ya estamos en el programa número 306 transmitiéndose hoy 22 de octubre del 2025. Y tenemos que empezar, a la hace tiempo que no hablamos, pero varios meses que no hablamos de penas de muerte y la ejecución en términos de esa pena. Y tenemos que empezar con una ejecución que hubo el viernes en Arizona, en Phoenix, Arizona, eh, que hubo el viernes y allí se ejecutó a un individuo que estaba acusado y convicto, fue convicto por asesinar a cuatro miembros de una familia de Phoenix, y esto ya hace más de 30 años. O sea, este individuo estuvo en el corredor de la muerte por unos 30 años, para que ustedes vean lo que pasó aquí. Déjame aclarar esto, o sea, que lo cogieron rápido, que cometió los delitos, pero esperó 30 años. O sea, que a veces es que llevan 30 años en la fuga. En este caso, él estuvo ahí esperando todo ese tiempo. Exacto, estuvo 30 Wow, años en el corredor. imagínate. Cuando hablamos del corredor de la muerte, es que ya tú, durante el juicio, tú fuiste procesado, fuiste encontrado convicto, culpable y convicto por los delitos que se te imputan. Después de eso se celebró lo que se llama el sentencing phase, en donde el jurado decide si le aplica la pena de muerte o life imprisonment, o sea, la cadena perpetua. El jurado es quien lo decide, eso también lo decide el jurado en los casos de pena de muerte. Y el jurado, ya hace más de 30 años, en este caso, le había impuesto la pena de muerte a este individuo de nombre Richard Kennedy Jerv. 55 años tenía al día de su muerte el pasado viernes, ¿ok? Y estuvo 30 años en el corredor de la muerte, que el corredor de la muerte no es otra cosa que es las celdas que se le asignan a las personas que ya fueron sentenciadas a pena de muerte y lo que están esperando es que se acaben todas las apelaciones, todo, porque esto viene después de un proceso de escritos y cosas y tú acudes a cuanto tribunal hay, radicas mociones de nuevo juicio, un montón de remedios por sentencia, ¿verdad? A Y un todas montón de estas, si cosas. tienes el dinero y la familia te apoya, No, porque si bueno, no, pero aquí hay, en estos casos cuéntame. de casos de penas de muerte, en estos casos de penas de muerte, hay muchas firmas de beneficencia, tipo Ya. Sociedad para Asistencia Legal, que se dedican a este tipo de cosas, a este tipo de trabajo, a trabajar casos de pena de muerte. Los casos de pena de muerte no son casos en donde, todo el mundo puede trabajarlo. Por ejemplo, yo te puedo decir que en Puerto Rico, que aunque a nivel federal existe la pena de muerte, no hay ningún abogado admitido que esté certificado para ver casos de pena de muerte. Wow. Tienes que traerlo de alguno de los estados de los Estados Unidos que esté certificado para ver este tipo de casos, para decirte algo, ¿verdad? Sí, sí, interesante. Y yo estoy seguro que el 50% de los abogados que ven criminal en Puerto Rico pueden ver un caso de pena de muerte, pero no lo están. ¿Por qué? Porque hay muchas entidades en los Estados Unidos que están especializadas en ver este tipo de casos, ¿verdad? Entonces, este individuo, Richard Kennedy Jerv, fue, como te dije, sentenciado hace 30 años, estuve esperando en el corredor. En efecto, lo ejecutan el viernes porque, bueno, este individuo mató una familia, se llama de nombre, el jefe de familia era Albert Luna,
estaba casado con una dama que se llama Patricia Luna y tenía en el momento del asesinato, de los asesinatos, una hija mayor que se llama Rochelle Luna, que en el momento de los asesinatos tenía 18 años, y un hijo pequeño de nombre Damien Luna. Y estos hechos fueron cometidos el 14 de septiembre del 93. Para ese 14 de septiembre del 93 yo estaba en segundo año de Derecho. Yo me imagino que Francesca estaba en elemental de Francesca Ah, yo estaba como en o- kinder. estaba acá. Y mire, imagínate, Dios mío. Pero en efecto, yo estaba en segundo año de la Escuela de Derecho, imagínate. Todo el tiempo que nos llevamos, Francesca. Y entonces, pues bueno, el individuo, después de que se terminan todos los recursos por sentencia, dice, yo me voy a estar tranquilo y no pidió sentencia ejecutiva, que es otra cosa que tú pedir al gobernador eh, que te perdone la vida y que te deje en la cárcel y que no te ejecuten, ¿verdad? Este señor no. Y entonces fue la cuarta ejecución que hubo en los estados en esta semana, la número 39 en el año. En efecto, fue ejecutado el viernes eh, este señor Richard DeGerv, Kenneth DeGerv. Y te dejo con el resto de los particulares, este, Francesca, si quieres entrar a los hechos. Sí. Y obviamente te voy a ayudar con eso en su momento. Y el aspecto de qué pasó durante el momento en que le estaban metiendo la inyección letal, que parece que la cosa no fue tan buena para él como que digamos. Vamos, te escucho, Mira, querida amiga. bueno, es que estos hechos son de por sí una locura. Aparenta ser que este señor tenía, ¿verdad? Esta familia Luna tenía un familiar que robó algunos artefactos electrónicos y demás en la residencia de este señor. Y él, lo que alega, ¿verdad? La fiscalía es que en venganza se hizo pasar por una persona que entregaba flores Sí, y mató a esa familia, pero no fue nada más que fue para allá y los mató. A Rochelle, esa jovencita de 18 años, hija del matrimonio, abusó sexualmente de ella, así es. estranguló a otros de ellos, al nene menor lo baleó, todos resultaron muertos. Y como dice Francisco, estuvo 30 años esperando su momento para ser ejecutado y una vez llegó ese momento, como dice Francisco, ni pidió clemencia ejecutiva ni tampoco quiso hacer ninguna declaración al momento de la muerte. Así que ni se arrepintió ni aparenta ser que hace un tiempo atrás él había hecho una carta pidiendo, admitiendo los hechos y pidiendo excusas por el dolor que había provocado, pero en el momento de la muerte no hizo expresión alguna. El equipo de ejecución, ¿verdad? Tuvo problemas con las venas, así que ese incidente no fue instantáneo, duró algunos 10 minutos entre el momento en que le aplicaron la primera inyección y el momento que certificaron la muerte, algo que ha habido bastante debate en Arizona, justamente por que se ha entendido en los últimos años que ha habido las muertes por inyección letal han superado el tiempo de verdad que se supone que tuvieran estas personas de sufrimiento. Y así como tú dices, Francesca, de hecho, cuando Francesca le hablaba de la comisión de los hechos, después de que él terminó de violar a la hija mayor del matrimonio, le cortó la garganta. Una Ajá. navaja le cortó la garganta. Entonces, a los padres de Rochelle, que son Albert y Patricia, los mató a batazos después de haber violado y cortado la garganta de Imagínate. Rochelle. Y entonces al otro niño lo apuñaló y le disparó, Ujú. ¿verdad? Mientras estaban amarrados a una silla y violaba a Rochelle. O sea, un crimen, sin Horrendo. duda, el jurado, supongo yo, porque no conozco los particulares, pero tuvo que haber deliberado bastante rápido en términos de la imposición de la pena de muerte como pena, porque no había remedio en términos de la crueldad de estos hechos, ¿verdad? Y como dice Francesca, la cosa se complicó porque uno de los químicos que se utiliza para darle muerte a un reo en una ejecución es un medicamento que se llama pentobarbital. Ese pentobarbital le metieron dos inyecciones de él
pero lo mataron en 15 minutos, no en 10, que es más o menos lo que se supone. Y tuvieron, porque en 10 minutos, desde que te meten el pentobarbital con los otros químicos, en 10 minutos se supone que te mate. Pues lo mató en 15. Entonces, el individuo hizo varios sonidos, ¿verdad? Mientras iba recibiendo los químicos que le iban a matar, y también hizo gruñidos y luego y al final creo que hizo una especie de ronquido, es lo que describe. Y Mm. entonces eso, pues como dice Francesca, empezó a crear toda esta gente activistas en contra, obviamente, de la pena de muerte, empezaron a hablar de que es un cruel and unusual punishment, un castigo cruel e inusitado, que no es la verdad, ¿verdad? Los científicos dicen que es una muerte bastante tranquila, pero bueno, hay gente que no, ¿verdad? Por ejemplo, ahí vienen esta gente y desempolvan un caso que ocurrió en el 2014, y que esto es como la política se metió ahí, ¿verdad? Porque hay un caso, Francesca, el de Joseph Wood, que le tuvieron que meter 15 dosis 2 horas, para de no morir. químicos, sí, de panorbital, porque no moría, no moría, y tuvo 2 horas el tipo gimiendo, gritando, Jadeando. resoplando, jadeando, tuvo 2 horas hasta que finalmente murió. Entonces, ¿qué causa eso? Bueno, entonces vinieron los gobernadores demócratas o los secretarios de justicia demócratas y decían, pues vamos a paralizar las ejecuciones. Por lo menos mientras los demócratas estaban, ellos no indultaron, fíjate, no, como que digo, si yo estaba sentenciado a pena de muerte, no me la indultaron, no me dieron una providencia ejecutiva a los efectos de perdonarme la pena de muerte, sino que me dejaron ahí hanging in the wind, como dicen, ¿verdad? Guindando en el aire, hasta que llegara un gobernador republicano y me matara. Ese es básicamente el jueguito que se prestó, ¿verdad? Y entonces las ejecuciones estuvieron paralizadas desde el 2014 hasta el 2022, precisamente por esas cuestiones políticas. Entonces, se paralizaron en el 2023 por los químicos y las cosas, y después empezaron de nuevo en el 2024 a ejecutarse las personas sin problemas, ¿verdad? Pero todavía se discute, ¿verdad? Todavía se discute eso. En Arizona todavía hay 107 presos en el corredor de la muerte, así que hay bastante, ahí tienen presos para entretenerse por un buen tiempo. En este año se esperan varias ejecuciones más, por lo menos 5, 2 en la Florida, una en Alabama, otra en Oklahoma y una última en Tennessee. Eso. Así que de aquí a diciembre, esas cinco, ¿verdad? Ejecuciones deben darse antes del 31 de diciembre. ¿Ok? Así que eso como caso importante, Francesca, algo que tú tengas que añadir sobre este caso de Richard D. Jerv. No, yo creo que lo hemos cubierto todo. Y aquí lo que dices tú, quedan 107 presos, ¿verdad? En Arizona, así que habrá que ver cómo se van dando las cosas con él, porque independientemente de que han levantado el hecho de este reo que estuvo 2 horas, lo cierto es que las autoridades dicen que todo estuvo dentro de lo normal para la ejecución de este señor y que no hay ningún incidente Sí, sí, sí. extraño, así que suponemos que así las cosas deberían seguir su curso las ejecuciones que quedan. Así es, totalmente de acuerdo contigo. En ese sentido, y nada, ahora Arizona es republicana y así que no debe haber mucho problema con la continuación, ¿verdad? De las ejecuciones en ese estado. Así que con eso en mente, vamos a pasar ahora, yo creo que el caso que ha tomado las noticias, digo, desde que ocurrieron los hechos, vamos, ¿verdad? En septiembre, pero vamos, la semana pasada y esta semana es el caso del asesinato de la jovencita de 17 años, 16 años, Así en ahí se- bonito, de nombre Gabriela Nicole, ¿verdad? Y en ese caso, ustedes se acordarán que la semana pasada hubo varias discusiones. Primero, esta jovencita, que Francesca y yo lo discutimos aquí, primero se había solicitado se hizo una solicitud al amparo de la regla 240 de procedimiento criminal, de que la abogada no entendía, ¿verdad?, que su clienta, Antoniesca Avilés,
no estaba apta para ser procesada por razón de que no entendía la naturaleza de los eventos procesales que se estaban dando, ¿verdad? Y como explicamos, y no vamos a entrar en lo mismo, ¿verdad? Pero como explicamos Francesca y yo, Francesca especialmente, de que esto no quiere decir que sale por la puerta ancha, esto sí, lo que quiere decir es que se paralizan los procesos hasta que en efecto la jovencita los entienda. Y una vez la jovencita los entienda, pues vamos, se reactiva el procesamiento. Y en efecto, eh, el 15 de septiembre, que eso fue miércoles de la semana pasada, la juez Paola Morales de ese tribunal, el Tribunal de Bonito, luego de una vista y dándole el due process, resuelve que Antonieshka Viles Cabrera sí está hábil para que se continúen los procesos, ¿verdad?, en su contra. Así las cosas, el viernes se supone que esto continuara, Francesca, Ujú. lo que leímos, ¿verdad? Y no continuaron los procesos, hubo un tranque ahí, porque sí continuaron en relación a una de las coacusadas y se paraliza en cuanto a las otras por razón de unos planteamientos que hace la defensa, y sobre eso te escucho, Francesca, a ti. Bueno, esencialmente eso era para este viernes 17. El asunto que plantea la defensa era que no había tenido oportunidad de, ¿verdad?, de entrevistar a su representada. Y Así habían, es, entiendo también que había un asunto por ahí de plantear de lo que era prueba exculpatoria y demás, que la defensa evidentemente, una de las razones para plantear la 240 era no solamente que no entendía el procedimiento, sino que no podía asistir en su defensa. Y amparado en eso, en que no habían podido prepararse adecuadamente porque no habían entrevistado a esta joven, pues entonces se bifurcaron los procedimientos. La juez decidió que iba a comenzar la vista preliminar con relación a la mamá, que se llamaba creo que Elvia Cabrera, así y es. con relación a ella iba a ser pospuesto. Se le dio 5 días laborables a la defensa para que entonces hiciera el ejercicio de entrevistar a esta joven y pudiera hacer los planteamientos que en derecho ellos entendieran que correspondían. En efecto, sí, sí comenzó la vista contra la señora. De hecho, se ha estado transmitiendo por diferentes plataformas. La vi en varios periódicos, lo estaban transmitiendo. Así es, yo la vi con el viernes y Bueno, ayer la estuve viendo el viernes, suerte, y hoy por tuve casos por la mañana, no tuve nada por la tarde y pude ver lo que pasó por la tarde, ayer, perdón, y hoy, perdón, el viernes pasado pude ver lo que pasó, ¿verdad? Los testimonios importantes. ujú, Eh, Como dice Francesca, la muchacha fue evaluada, se encuentra procesable y entonces esa van a empezarla posteriormente. Empezó la de Elvia y entonces el Ministerio Público sienta un testigo primero, que un policía de servicios técnicos, para autenticar una foto de escena, eh, y que la defensa trató de minimizar o minimiza, ¿verdad? En ese sentido me parece que muy bien articulado por la defensa a los efectos de que vamos, no refleja fiel y exactamente lo que es la escena del crimen, porque primero, las fotos las tomaste de día, los hechos fueron de noche. ujú, Yo supongo que se habrán presentado, no vi las fotos que se presentaron, porque no, eso tú no lo ves en la ujú. transmisión, ¿verdad? Pero supongo, siempre, para que la gente sepa, ¿verdad?, que ocurre en estos casos. Cuando se reporta un crimen de esta naturaleza en la fecha X, que fue el mes pasado, creo que fue el 11 o 15 de septiembre del mes pasado, ¿verdad? Digo, el 11, y se radican el 19 de septiembre los cargos, me parece, Francesca, tú me corregirás. Este, pues inmediatamente eso ocurre. El fiscal va a la escena. Aunque esa muchacha, el cadáver fue transportado, me parece que a un hospital, que es cerquita, pero el hospital Menonita es cerquita del lugar donde ocurrieron esos hechos. El fiscal va a la escena, que es el lugar donde ocurrieron, el negocio donde eso tuvo que haber ocurrido. El fiscal tuvo que haber ido allí. La fiscal de turno, había una fiscal de turno en ese momento, y tuvo que haber ido allí porque eso es estándar procedure, ¿verdad? Eso se lo puedo decir, ¿no? Eso es estándar procedure. Y después entonces se va al hospital, y se trabaja con el cuerpo, ¿verdad? Porque hay que tomar fotografías en la escena tal cual,
el fiscal la, la, la ocupa, como quien dice, llega allí, acordonan el área y toma fotos para preservar fotografías lo más cercana a los hechos posibles, preferiblemente con el muerto ahí, ¿verdad? Pero en este caso, la jovencita fue transportada al hospital. Pues se va al hospital y se toman fotos en la morgue del hospital o en la sala de emergencia. A veces lo dejan en las camillas allí, eso me acuerdo yo muchas veces, ¿verdad? O en la morgue. Y se toman las fotos que sean necesarias, ¿verdad? Lo más cerca con la ropa que se tiene, muerto, eh, la sangre y las heridas, lo más coetáneas a lo que es la escena criminosa como tal, ¿verdad? Se trata de preservar eso lo más que se pueda. Y en ese sentido, pues me parece que escuché la impugnación del abogado de defensa a los efectos de que las fotografías no reflejan fiel y exactamente, aunque fueron admitidas, porque eso no va a la admisibilidad, sino al valor probatorio que Ujú. pueda tener esa fotografía en términos en su momento, evaluarlo la juez. Digo, y paréntesis, hasta la fecha yo entiendo que los elementos del delito pasaron y que es para determinar causa ya, por el primer grado. Yo no tengo duda de eso, ¿me entiendes? Y ya discutiremos el por qué. Solamente no quiero que me caigan chinches diciendo que como soy abogado de defensa no estoy haciendo un análisis objetivo del asunto. Yo entiendo que ya los elementos del primer grado pasaron contra Elvia y que va a haber causa por primer grado sin duda. Este, vamos, y luego de eso, entonces se siente una jovencita, Francesca, menor de edad, que responde a las iniciales MAR, ¿verdad? Es la hermana, MA ¿verdad? es hermana, la acusada, a Antonieshka, es hermana de padre de esa testigo MAR, ¿verdad? Es hermana de padre. Es hija de Elvia, pero Elvia no es madre de la testigo, sino que es una media hermana, ¿verdad? Es una media hermana. Que tiene una pareja que aparentemente es femina también y que Antonieshka no estaba de acuerdo, algo así era lo que estaban hablando, porque había mucho revolú, había riña con todo el mundo menos con la muerta. Eso es lo inexplicable aquí del asunto, ¿verdad, Francesca? ¿Sabes? Porque habían riñas de todo el mundo menos con la muerta. Entonces, con la jovencita que resultó muerta, ¿verdad? Y con mucho respeto lo decimos, ¿verdad? No entiendo el móvil, si había alguno, en términos de la muerte de Gabriela, perdón, sí, de Gabriela Nicole. Gabriel Nicole. Entonces, esta narra que está discutiendo con la hermana por celular, que se están escribiendo y están hablando por celular, que hay insultos y qué sé yo qué. Y entonces dice, pues voy para allá donde está para arreglar las cosas. Bueno, no va para allá arreglando las cosas, escribir. O sea, yo no creo que si yo estoy peleando con Francesca y estoy escribiéndole cosas malas o cosas de riña ¿verdad? Por WhatsApp o por mensaje y insultándola por teléfono, no creo que vaya a arreglar las cosas. Eso no Y es la arreglar las hora, cosas. Y la la hora, hora, la a las hora, 11 eran y pico, las 5:00 y pico de la tarde y va a arreglar las cosas a las 11 de la a noche. las Y 11 de la estaba en noche. un negocio de bebida. Eso es así. Eso es así. Es más, cógelo por ese hilo, Francesca. Yo continúo. Sí, sí, bueno, A las 5 y pico, y entonces va al negocio. Y cuéntame, ¿qué va a pasó un ahí? negocio, aparenta ser que en ese negocio trabaja Elvia. Van aparentemente a buscar bebidas alcohólicas y lo que surge es que Antonishka no estaba de acuerdo con la pareja de la hermana, hay una discusión, se están escribiendo, pero a eso de las 11 de la noche, este incidente cuando ellas llegan al negocio fue cerca de las 5:30 de la tarde. A eso de las 11 de la noche llegan, ellas se movilizan el desvío y allá se encuentra con Antonella, quien le hace preguntas, según los recortes de prensa, a la pareja de la hermana, y es la hermana Ajá. quien responde, así que ahí se forma una pelea porque de los recortes de prensa lo que surge es que Antonella la golpea en la boca y ella tiene sangre porque tiene unos brackets, como unos de Ajá, unos retenedores, unos bracer. brackets, eso mismo. Ajá. Braces, ajá. Entonces, después llega Elvia, la separa, aparenta ser que está también la hermana de la Oxisa, que está con el novio, allá hay otra pelea adicional, Ocurre ahí una segunda hay pelea, una exacto. segunda pelea. Una segunda pelea. En esa segunda pelea finalmente ubican a Gabriela
que interviene en defensa de su hermana, para que ¿verdad? no le den a su hermana, A que no correcto. le den a la hermana, pero no era con ella, por lo menos no de lo que yo escuché ni de lo que surge de la prensa, es lo que dice Francisco y no lo decimos en tono jocoso, no, este asunto no es chistoso, no creo que nadie lo tome así, Nadie. pero el asunto es que, como dice Francisco, no ha surgido de la prensa ni del testimonio que se ha vertido para récord y que ha sido público que había una riña precisamente con la jovencita que resulta muerta, sino que habían hechos entre otras personas y habían dos peleas a la vez. Y por allí estaba Antonieshka, que es a quien identifican como que agrede a la pareja de la hermana, y quien eventualmente ubican en la segunda pelea donde interviene Gabriela para que no le peguen a la hermana, y ahí es donde esta muchacha, que es la media hermana, de Antonesca, pues declara, ¿verdad? Que vio a Antonesca al lado de la víctima, que vio que le, ¿verdad? Que la apuñaló por la cintura, que vio a Elvia que le pasó algo desde una cartera, que Antonesca se asusta y le pide al novio que la ayude a levantarse, que estaba llena de sangre por un hombro. Esa esencialmente es la prueba. Cuéntale, Francisco. Mira, ahí sobre eso quiero hacerte un paréntesis, ¿Mm? porque hay un detalle bien importante que dice Francesca, y esto hay que ubicarlo con la jurisprudencia. He escuchado a unos analistas por ahí decir que ese caso, como fue una pelea, pueden bajarlo a homicidio voluntario, el asesinato atenuado, lo que los Ajá. americanos llaman manslaughter. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque cuando se baja un asesinato de primer grado a segundo y de segundo a homicidio voluntario o asesinato atenuado, tiene que ocurrir en ocasión de súbita pendencia o arrebato de cólera, pero esa súbita pendencia o arrebato de cólera tiene que haber sido causado, dice la jurisprudencia, por la víctima. Y la víctima es Gabriela Nicole, y Gabriela Nicole nadie la ubica allí Ujú. formando reyerta, la ubican en defensa de su hermana. Evitándola. Ujú. Por eso es que ese caso no hay manera de que te lo bajen. Lo que están diciendo eso, obviamente, ¿verdad? Desconocen de la ley porque, vamos, eso, si hubo súbita pendencia o arrebato de cólera, si es que se puede alegar eso, ¿verdad? Si es que se pudiese alegar eso, que yo no puedo articular eso por la razón que motiva todo esto, que es porque a la que causó la muerte no le agradaba la pareja de la hermana. Eso es tan absurdo que pensar Ujú. que por eso va a ocurrir una disminución en el delito está en otro canal. Está en otro canal. Ahí no hay forma de que el delito baje de clasificación, ¿verdad? Y después a decir otra, ¿verdad? Otra cosa, o sea, aquí no es una puñalada, ¿verdad? No estamos hablando de una puñalada, tú sabes, que más ahora tú dices, y se desangró y murió en el hospital. No, 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 no. Aquí se remata a la persona que se asesina, ¿verdad? Y después la otra testigo, que es una tal Caratini, que Una aparenta señora. ser Ujú. una tía política de la muerta, si no me equivoco, Francesca. Algo así, pero esta es mayor de edad. Esa señora tiene como Esta es 40 mayor de y edad, tantos años, de sí. unos cuarenta y tantos, ¿verdad? De unos cuarenta y tantos. Dice que ve cuando Elvia de su cartera, se la Acabo. entrega a su hija saca de ahí un objeto que ella entiende que es punzante y filoso, no lo Describen, describe, bueno, por ahí dicen 5 a 6 pulgadas. 5 a 6 pulgadas, exacto, Sí. describen Tamaño. la longitud, ¿verdad? La longitud, pero no describen con particularidad si es una figa, si es una cuchilla, si es algo, si es un bolígrafo que se puede utilizar, claro que sí, con la fuerza, un bolígrafo fuerte y con fuerza bien aplicada, puede convertirse en un arma blanca, claro que sí. Pero no describe con particularidad, pero sí dice que es un objeto punzante de unas 5 o 6 pulgadas, como bien dice Francesca. Y entonces, este, ahí viene la niña, ¿verdad? Antoniesca, y comienza a darle
a darle las puñaladas, se le cae al piso y dice Caratini, ¿verdad? Que ella lo cubre. Es así, ¿verdad, Francesca? Ella dice que lo cubre, Antonesca. Y da hasta una impresión inadmisible, que eso es para objetar como un tigre, como decía don Miguel Velázquez en los mamotretos, Como ¿verdad? reto. Porque ella dice, mi impresión es que lo ocultó, que lo estaba ocultando. O sea, ¿verdad? Mi impresión es que lo hizo porque lo estaba ocultando. Te acordarás que dijo eso, ¿verdad? Francesca. Eh, con esos hechos, sentar más pruebas, a mí me parece que es hacer un discovery a la defensa innecesario. Esa es la misma prueba, si se va a sentar en relación a la niña, esa misma prueba, pues mira, va a haber causa, no hay duda. Yo, no, yo veo los elementos del primer grado, los veo. Y te escucho a ti, Francesca, en términos de ese análisis, si tú entiendes, y apuntando lo siguiente, el nuevo código exige propósito, conocimiento, ¿verdad? Ujú. Y antes eso era intención. La intención, ha dicho el Tribunal Supremo, que se concreta tan pronto le toma al pensamiento convertirse en acción. Eso ya había dicho desde la década del 30. En el siglo pasado, el Tribunal Supremo, jurisprudencia que no fue revocada, porque el caso Liding hasta el 2008 es Pueblo versus Rodríguez Vicente, y todavía esa normativa, en ese caso de Pueblo versus Rodríguez Vicente, se, se acuña como correcta, ¿verdad? Así que te escucho a ti, Francesca, en términos de tu impresión de si ves el primer grado o no lo ves, ves un segundo o en efecto concuerda de que puede haber un atenuado. Te escucho a ti. Yo, no, no, yo concuerdo contigo y particularmente hay una parte que están en los reportes de prensa que Antonesca se asusta y le dice a la mamá, ¿y ahora qué voy a hacer? Y es la mamá quien la asiste también, ¿verdad? A retirarse, que surge ahí, a mí me parece que el problemón que tiene la señora es bastante serio porque no solamente la han ubicado ¿verdad? Entregándole lo que describe aquella otra señora Caratini como algo del filoso de algunos 5 o 6 pulgadas, que es lo que ella ve que le, ¿verdad? Que le entierran por la altura de la cintura a esta jovencita, que es lo que se cae y eventualmente ocultan, como dices tú, sino que también asiste en el ejercicio, ¿verdad? De que su hija pues salga de allí. Eh, Así que a mí me parece que con esto, mínimamente para esta etapa ya, como dice Francisco, ya estarían los elementos del delito. No creo que haya mucha más necesidad No, de sentar a más nadie, por lo menos en esta etapa. Y como dice, al separar los procedimientos, ciertamente en la medida que sienten ellos más testigos, van a darle más luz a lo que sería la defensa de Antonechka, ¿verdad? Así que habrá que ver, yo creo que esa vista continuó hoy, ¿verdad? ayer continuó y lo que pasó fue que estaban en el cross de Caratini, que terminó ayer, y el redirecto, no sé si va a haber recross, que con eso se verá cuando continúe, que creo que es el martes. Yo creo que esta semana no se va a trabajar más en la vista. Se iba a trabajar el 23, que es mañana, pero parece que se dejó sin efecto ese señalamiento y sigue en el martes. No estoy muy seguro de eso, no me lo compres, pero es lo que entendí de los partes de prensa. Y el de Pero Antonio creo que es la próxima semana. esa sería la Que próxima semana. comenzaría la BP. Exactamente. Eh, eh, y hay una fecha separada por si la defensa quiere radicar alguna moción de prueba exculpatoria, pues que se discutiría en otra sala con otro juez, que sería el juez Luis Nava de León, que atendería esa vista en relación a eso. Me imagino que será ese juez también, el juez Navas, quien atenderá la vista entonces de Antonesca, porque la juez Padilla Coto está viendo la vista de Elvia y una vez termine y haga su determinación, pues obviamente no puede entrar a ver el caso de Antonesca, porque está viendo el de Elvia y conoce la prueba, ¿verdad? Ah, Conoce la prueba. Así que
A mí me parece que es también, eso es bueno para Antoneshka en el sentido, lo único que le veo positivo es que, ¿verdad? La vista está grabada, está ahí en YouTube, la tienes con anticipación, ya sabes cuál es la prueba que pretende traer el Ministerio Público, te da a ti como abogado, en este caso una abogada, que es la que representa a Antoneshka de la Sociedad para la Asistencia Legal, una herramienta adicional para la continuación de la preparación para enfrentar esa vista preliminar, ¿verdad? Este, y vamos, pero más allá de eso, pues no veo luz para estas dos. Yo tenía más cuestionamientos antes de que se viera la BP, te lo digo de verdad, por el tiempo que tardó la erradicación del caso, y las cosas que pasaron que no es necesario vertirlas Por aquí. los otros cargos que se anunciaron, pero no han Eso llegado. tampoco yo veo nada. ¿Qué tú ves? Contra nadie, yo no veo nada, yo no veo participación de ningún tercero ahí que Que pueda haber. de hecho, ahora en la vista preliminar surgió el hecho del jovencito que resultó herido en la espalda, que también lo asistieron para llevarlo al hospital, que lo vieron ensangrentado, pero nada sucedió con eso se Nada quedó sucedió con eso. en el tintero. Así es. Así que yo me parece que eso es lo que hay en ese caso, y no hay mucho más que abundar, que yo entiendo que aquí va a haber una determinación de causa por los delitos conforme los imputó el Ministerio Fiscal cómodamente. Cómodamente, así lo digo, o sea, no debe haber ningún problema, ningún problema. Entonces, otro caso que está patinando por ahí, Francesca, nuestra Carboniel. admirada ex legisladora, este, Tata Charboniel, ¿verdad? Que, vamos, en febrero se espera que se discutan los alegatos, ¿verdad? Tata Charboniel, para introducir esto, fue acusada con el esposo, con Orlando Montes Rivera, que es el esposo. Ya se llama Milagro Charboniel Laureano, ¿verdad? Ella fue acusada de varios cargos en el Tribunal Federal, ¿verdad? Y allí, pues, fue encontrada culpable por todos los delitos que le imputó el Ministerio Público, la Fiscalía, en este caso la Fiscalía Federal, caso federal. ¿Qué pasa? Fueron sentenciados, fueron enviados a una corte, perdón, a unas celdas, a una prisión en Texas, a una prisión federal, porque en Puerto Rico, la cárcel federal que tenemos en Puerto Rico es un detention center, ¿verdad? Es un centro de detención, es para preventiva, mientras se le procesa. Una vez se le procesa a usted, se asigna a una cárcel, ¿verdad? Federal, eh, como es, no un detention center. Y entonces pues los enviaron a Texas, ¿verdad? Porque allí hay una hija de ellos que puede ir a verlos cuando ella entienda, está cerquita por lo menos de esa muchacha, y qué sé yo que no. La cosa es que ellos radicaron, tanto esposo como esposa, radicaron el Notice of Appeal ante el primer circuito de apelaciones de Boston, que es donde se Él, apelan los él, casos. Él, ella todavía, ya tiene hasta el 3 de noviembre, todavía no no, lo no, pero radicó. ellas radicaron el notice, lo que no han radicado Ah, en los es escritos. el escrito. Él lo radicó, como tú bien dices, creo que radicó un escrito ahí de ciento y pico páginas, casi 200 páginas, radicó él. Y te escucho en cuanto a lo que él alega, Francesca, en su escrito, 139 páginas. 139 páginas. ¿Qué es lo que él dice? Él dice que el Plantea amor no como error. Él dice que el amor no es hasta que la muerte nos separe. Él dice que debieron haber separado esos procedimientos que fue en perjuicio de él, en los testimonios que se virtieron que era contra ella, que esa prueba no era contra él. Dice que en efecto, en síntesis, él lo que alega es que ver el caso en conjunto le hizo daño a él y que en efecto la prueba que se desfiló era contra Tata, pero él estando en el mismo procedimiento, pues lo trajeron culpable a él también. Ella es Exacto, culpable de un cargo adicional de destrucción de evidencia, pero en apretada síntesis, eso es lo que alega que debieron haber, el tribunal cometió error porque debió haber declarado con lugar, para verlo, declarado no culpable, vamos, porque ellos habían radicado
algunas solicitudes para una sentencia absolutoria bajo la regla 29 porque él entendía que no habían pruebas suficientes para probar su culpabilidad más allá de dudas razonables, porque la prueba a quien incriminaba era a su señora esposa, María Milagros Charbonnier. Así es, perfectamente eso es. Él dice que él es un guilty by association, Ajá. porque como me encontraste culpable por la juntilla, no porque yo haya participado, ¿verdad? Del esquema de fraude que realizó mi esposa. Eso es básicamente lo que está diciendo don Orlando, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, cuando se radican los notice of appeal, va a venir un tiempo, ¿verdad? Se sube la prueba, esos juicios se transcriben, la federación que transcriben automáticamente, no es como en Puerto Rico que hay que transcribir, ¿no? Ya automáticamente se transcriben, así que la prueba está, se discute o sea, la transcripción, usted discute los errores y el derecho y dice por qué debieron haberlo absuelto, y entonces él dice, mira, yo cuando el fiscal terminó de definir su prueba, yo radiqué a través de mi abogado un motion for judgment of acquittal, que es una, ¿cómo que se dice en español? Una, como, Una absolución una perentoria. solución perentoria, una solución perentoria. Correcto, Francesca. Gracias. Y entonces se la declararon no lugar. Por lo tanto, ¿qué es lo que tú planteas en una solución perentoria? Que mire, con la prueba que desfilaron, ningún jurado razonable me debe encontrar culpable a mi juez. Ningún jurado razonable. Entonces, el jurado, pues, nos parece que no eran tan razonables como él esperaba, porque le encontraron culpable 2-0. O sea, fueron bien irrazonables según Orlando, ¿verdad? Y entonces dice, me debiste haber absuelto, ni siquiera enviar el caso al jurado, me debiste haber absuelto por la solución perentoria, es lo que dice don Orlando, ¿verdad? Don Orlando. Eh, y, y, y bueno, ¿cuáles los cargos? Bueno, Francesca y yo hemos discutido aquí el caso ad nauseam, pero se los voy a resumir, ¿verdad? Se los voy a resumir. Básicamente, Tata y Orlando crean un esquema para inflarle el sueldo a una secretaria que se llamaba Frances Acevedo Ceballos, que era una recepcionista secretaria en la oficina legislativa que tenía Tata allí en el Capitolio, ¿verdad? Y empezó con una miserable suma y se lo infló hasta 8,000 por ser recepcionista. Claro, esos 8,000 no te lo creas, sino que tú me tienes que devolver a mí, a mi esposo y hasta el hijo estaba involucrado, entre 1,000 a 1,500 bisemanales. Me tienes que devolver, ¿verdad? Así que si son bisemanales, pues bisemanales son 3,000, más al mes, pues son Se apropiaron de 6,000. 100.000 dólares. Y se apropiaron de más Lo de que le 100,000 importa. dólares. Sí, sí, sí. Desde septiembre del 2017 hasta el verano del 2020, que es que lo parten. Obviamente, le dicen, además de eso, no lo pusiste en tu planilla. By the way, para que la gente sepa, esto parece absurdo, pero para que lo sepan, usted en su planilla tiene que reportar. Yo cuando cogí derecho contributivo y el profesor me dijo eso, yo no entendía eso, ¿verdad? Cuando cogí tax law en la escuela de leyes, que usted tiene que reportar tanto sus ingresos legales como los ilegales. Entonces, ¿qué se supone que yo ponga, profesor? Tráfico, narcotráfico, tanto. Sí, se supone que usted lo escriba así. Basically, que usted lo describa así. Porque si usted lo pone como legítimo, lo lava. Que es otra cosa, ¿verdad? Es otro cargo aparte. Nadie va a poner sus ingresos ilícitos, evidentemente, obviamente. Pero la ley lo dice, el Código Federal de Rentas Internas y el Código Estatal así lo dicen. O sea, véanlo, búsquenlo si quieren. Esa cosa engorrosa y aburrida, pero lo pueden buscar si no tienen nada que hacer. Y entonces, dice, bueno, pues, pues, pues tú no hiciste eso. Así que te erradicaron eso. Le erradicaron conspiración, le erradicaron el robo de fondos públicos, le erradicaron el soborno, la comisión ilegal de delitos en relación a programas que reciben fondos federales, le erradicaron fraude electrónico, de privación de servicios honestos, money laundering, obstrucción a la justicia Tata, que es como les decía Francesca, ¿verdad? Así que a Tata le encuentra culpable de 12 cargos, a Monte que es el esposo de 11, ¿verdad?
¿En qué desemboca esto? Bueno, pues Tata Charboniel se cogió 8 años de prisión. El esposo fue sentenciado a 4 años y 9 meses, más o menos la mitad, ¿verdad? Eso es básicamente lo que tenemos ahí. ¿Y qué pasa? Que el circuito de apelaciones de Boston, y todos los circuitos, ¿verdad? Boston en Puerto Rico pertenece a Boston, que es el primer circuito, que está Maine, Massachusetts, Puerto Rico, este, Rhode Island, eh, y me falta un estado más, eh, Vermont, y me falta uno más, además de Vermont. La cuestión es que todos esos, las cortes federales de esos estados y el territorio de Puerto Rico se revisan en el primer circuito. Y el circuito de apelaciones y los circuitos de apelaciones hacen oral hearings, o vistas orales, ¿verdad? Ellos vienen a Puerto Rico en diciembre y en febrero. Cuando está frío allá, pues yo les gusta venir a Puerto Rico, los jueces del circuito, que es un clima chévere. A la misma vez que escuchas por la tarde, te vas para la playa, no coges el frío que coges en Boston. Así que es tremendo. Pues los quieren señalar para Boston, perdón, para febrero. Boston quiere señalar los oral hearing para febrero, pero depende de que Tata radique y ya se lo ordenaron. Tienes hasta esta fecha límite en febrero para usted radicar su brief, que es su alegato. En inglés se llama brief. eh, Brief for the appellants. For the appellant Tata Charbonnier, ¿verdad? Ese es el que se tiene que radicar. Ese es el que falta por radicar. El de su esposo ya está, como le dijo Francesca, y los errores que argumentó son esos. Así que, pues necesitan eso. Ahí los jueces, el panel de jueces del circuito los escuchan. Y eso es una cosa bien, bien interesante, porque cuando usted va a argumentar al circuito, esto a modo de curiosidad, usted va allí y en el podio va a estar el fiscal, bueno, va a ser, o puede ser de fiscalía, puede ser de la oficina del solicitor general, que es el procurador general federal. Y el otro lado, si usted es la abogado de defensa, pues usted, ¿verdad? Y en el podio va a haber un semáforo. Y mientras usted tiene 20 minutos para argumentar, mientras esté en verde, usted argumenta. Pero los jueces lo pueden parar en cualquier momento porque le van a decir, yo el brief lo leí. O sea, su alegato yo lo leí. Contésteme esta pregunta. Así que no se puede poner muy cómico y decir, de lo que yo no sé, no voy a escribir mucho. Tiene que estudiar todos los puntos, porque de que usted no escribió, créame que de ese le van a preguntar y le van a preguntar que le van a pasar le van a hacer pasar el fiasco de su vida, ¿verdad? Porque le van a preguntar sobre eso. Este, y lo primero que te dicen es, el brief yo lo leí, contésteme esto, y lo van a parar. Si usted va a argumentar, argumente cosas que no están en el brief, ¿verdad? Aproveche para lo que se le quedó, lo argumente. Después se pone en amarillo, tiene 3 minutos para redondear y hacer una conclusión y por qué deben absolver, ¿ok? El Tribunal de Apelaciones. Y después rojo se calla la boca, se lo apaga y se sienta y va a la contraparte. Así que es de lo más interesante. Y los procesos son abiertos, pueden ir al Tribunal Federal y allí lo pueden observar y entretenerse mirando. Se habilita una sala para los jueces del apelativo, este, venir a Puerto Rico y escuchar las audiencias por varias semanas. Una cosa bien interesante. Bueno, yo creo que con eso, Francesca, hemos cumplido la tarea de analizar los casos importantes de la semana, evidentemente, y pues los esperamos la semana que viene, Francesca. Tú me dirás. Así es, con Dios por delante el próximo lunes. Súper Así es, interesante Adalgisa, así todo, que, todo lo que hablaron en la noche de hoy. Así que Dios me lo cuide. Gracias, Francisco Sánchez Rodríguez, y gracias a la licenciada Francesca Pacheco por otra edición más de Directo a la Justicia, aquí en Directo al Punto con Adalgisa. Que la pasen bien, linda noche. buenas Buenas noches noches. a todos. Hasta la próxima.